Quiero pedirle que me acompañe a la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 17. Vamos a estudiar hoy la vida de un rey muy importante, un rey que hizo grandes cosas en el pueblo de Judá. Así que le voy a pedir que abra su Biblia, segunda de Crónicas 17. A ver, la Biblia, muéstrele al de al lado la Biblia, a ver cómo está su Biblia. Abra su celular y busque la Biblia. Yo quiero que todos la leamos. Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículo 1 al 6. Dice la palabra lo siguiente. Dice: luego Josafat, hijo de Asa, lo sucedió en el trono y fortaleció a Judá para hacerle frente a cualquier ataque de Israel. Estableció tropas en las ciudades fortificadas de Judá y asignó guarniciones adicionales en la tierra de Judá y en las ciudades de Efraín que su padre Asa había conquistado. El Señor estaba con Josafat porque siguió el ejemplo de los primeros años de su padre y no rindió culto a las imágenes de Baal. Buscó al Dios de su padre y obedeció todos sus mandatos en lugar de seguir las prácticas malvadas del reino de Israel. Por eso, por obedecer al Señor, Dios estableció el dominio de Josafat sobre el reino de Judá. Todo el pueblo de Judá le llevaba riquezas, regalos a Josafat, de modo que llegó a ser un hombre muy rico y gozó de gran estima. Hace un par de semanas, el Espíritu Santo me llevó a estudiar con detenimiento la vida de Josafat. Realmente, al profundizar en la vida de este rey, quedé impresionado en lo que él consiguió, en lo que él logró. Ahora, sus éxitos fueron basados en la obediencia. Dice que por seguir los mandatos del Señor, Dios lo afirmó. Dios lo levantó y Dios lo puso por cabeza. Esa es la consecuencia de la obediencia. Y Josafat hizo cosas impresionantes y Dios le dio un éxito maravilloso. Pero de la misma manera, así como hizo cosas muy buenas, también cometió algunos errores de los que también podemos aprender. Ahora, al estudiar la vida de Josafat, yo me sentí identificado con él. Los errores de él me hablaron y me hicieron recordar cosas que yo también he hecho de manera equivocada. Y al final, más adelante, yo le voy a compartir algo que pasó hace 7 años en la iglesia. Así que mira al de al lado, dígale: ten expectativa para que tú sepas qué pasó hace 7 años. Hace 7 años me pasó algo como a Josafat. Pero antes de hablar de los errores de Josafat, vamos a ver un poquito quién era este hombre. Y por eso quiero darle antes el título de esta enseñanza. Si usted está tomando notas y le gusta ponerle título, esta enseñanza se titula Sus planes en mis planes. Los planes de Dios en mis planes. Sus planes en mis planes. ¿Cómo se llama la enseñanza en esta noche? Sus planes en mis planes. ¿Quién era Josafat? Vamos a hablar primero de Josafat, sus éxitos, sus logros, las proezas que él hizo. Y para poder entender quién era Josafat, primero tenemos que comprender un poquito cómo era la historia del pueblo de Israel. La nación de Israel estaba constituida por las 12 tribus de los hijos de Jacob. 12 tribus se unieron y constituyeron la nación de Judá, la nación de Israel. Sobre la nación de Israel, Dios estableció reyes. El primer rey fue Saúl. Dios desechó al rey Saúl y levantó a un hombre llamado David. ¿Se acuerda usted de la historia de David? David fue el segundo rey de Israel. Su hijo Salomón heredó el reino. El reino estaba integrado, las 12 tribus estaban juntas. Pero luego de que Salomón murió, su hijo Roboam subió al trono. Ahora, cuando Roboam sube al trono, por causa del pecado de Salomón, la nación se divide. Entonces, de las 12 tribus, 10 se unieron y formaron Israel. Y las 2 tribus, que eran Judá y Benjamín, se quedaron y formaron la nación de Judá. Roboam siguió gobernando sobre las naciones del sur, o sea, sobre Judá y sobre Benjamín. Y sobre el reino de Israel se levantó un nuevo rey llamado Jeroboam. ¿Ok? ¿Hasta ahí claro? Después de que muere Roboam, se levantó Abías. Y después de Abías, sobre el reino de Judá, se levantó un rey llamado Asa, que es, como menciona esta palabra, el papá de ¿quién? De Josafat. O sea, Asa viene siendo como la cuarta o la quinta generación, 1, 2, 3, la cuarta generación después de David.
Ahí viene la genealogía. Dice la Biblia que él era hijo de Asa y que su mamá se llamaba Azuba. Así es la genealogía de Josafat. Y dice la Biblia, y empieza la Biblia diciendo, en este pasaje que acabamos de leer, que Dios estableció el dominio de Josafat sobre el reino de Judá. ¿Qué hizo Josafat que permitió que Dios lo respaldara en esa manera? Y yo quiero resaltar 3 eventos significativos de la vida de Josafat que permiten catalogarlo como uno de los mejores reyes después de David. Hizo cosas impresionantes que vamos a aprender hoy. Número 1, Josafat se preocupó de que el pueblo, la nación de Judá, fuera instruida en la palabra de Dios. A ver, ¿qué era lo que estaba sucediendo en ese momento históricamente hablando? La nación de Israel se desvió de la búsqueda de Dios y se convirtió en una nación idólatra. Jeroboam, cuando asumió el mando de la nación de Israel, estableció culto a unos ídolos de oro. Y la nación entonces, a partir de ese rey, se desvió de la adoración de Dios. Entonces Jeroboam, con el deseo de que Judá no siguiera las prácticas idólatras de Israel, decidió que toda la nación de Judá, todos los pueblos que constituían la nación de Judá, debían ser instruidos en la palabra de Dios. Este hombre estableció un sistema de instrucción de la palabra de Dios por todo el país. Se preocupó. La Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y este hombre sabía ese principio bíblico y por eso se interesó de que todo el mundo, rico y no tan rico, aún gente humilde, fuera conocedora de la palabra de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículos 7 al 9, nos da referencia de lo que él hizo. Dice, en el 3er año de su reinado, Josafat envió a sus funcionarios a enseñar en todas las ciudades de Judá. ¿Fueron a dónde? A todas las ciudades. Entre los funcionarios estaban Benjail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías. Junto con ellos envió levitas, incluidos Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías. Y también envió a los sacerdotes Elisama y Yorán. Llevaron copias del libro de la ley del Señor y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñándole a la gente. El rey tenía una responsabilidad. En el libro de Deuteronomio, capítulo 17, antes de que todo esto se constituyera, antes de que se estableciera un reinado sobre la nación de Israel, Dios le habló al pueblo. Y Dios, a través de Moisés, determinó lo que un rey bueno debía hacer. Un rey responsable tenía que tomar la ley del Señor y estudiarla todos los días y tenía que escribirla al pie de la letra. Era una obligación del rey. Y Josafat, entendiendo esa obligación, dijo, ese conocimiento para que la nación progrese, para que a la nación le vaya bien, tiene que ser esparcido sobre toda la nación. Entonces eso fue lo primero que él hizo, por eso Dios lo respaldó, por eso Dios afirmó su trono, afirmó su reinado, por eso Dios lo hizo un hombre grande, porque se preocupó por llevar la palabra de Dios a la gente. Lo segundo que hizo fue ponerle orden a una nación que lo necesitaba. ¿Cómo estableció un sistema de orden? Nombró jueces que le ayudaran a ejercer la justicia en todo Judá. Siguió el modelo de Moisés, estableció jueces. Segunda de Crónicas, capítulo 19, versículo 5 al 9 dice, nombró jueces en las ciudades fortificadas por toda la nación y les dijo, yo quiero que usted le preste atención a lo que dijo. Le dijo a los jueces, piensen siempre con cuidado antes de pronunciar juicio. Recuerden que no juzgan para agradar a la gente, sino para agradar al Señor. Él estará con ustedes cuando entreguen el veredicto para cada caso. Teman al Señor y juzguen con integridad, porque el Señor nuestro Dios no tolera que se tuerza la justicia, ni que se muestre parcialidad, ni que se acepte el soborno. ¿No le parece que necesitamos Josafats en este tiempo? Colombia necesita Josafats, gente íntegra. Y sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 8. En Jerusalén, Josafat nombró a algunos de los levitas y de los sacerdotes y de los jefes de clanes de Israel para que sirvieran como jueces en casos relacionados con las ordenanzas del Señor y en los conflictos civiles. Estas fueron las instrucciones que les dio. Ustedes deben actuar siempre
con el temor del Señor, con fidelidad y con un corazón íntegro. Eso permitió que la nación creciera, que su reinado se afianzara, que lo que él hacía fuera apreciado y valorado por la gente. ¿Por qué la gente le llevaba regalos? Porque era un hombre que procuraba la justicia, porque era un hombre que amaba la integridad, porque era un hombre preocupado por la gente del común. Por eso Dios lo prosperó. Y lo tercero que Josafat hizo, que lo llevó a ser uno de los reyes más relevantes y más importantes en la historia de Judá, fue que él siempre buscó la dirección de Dios cuando tuvo que enfrentar ataques de sus enemigos. Y hay un momento cúspide en esta situación de él buscar la presencia de Dios. Un día está Josafat y le dice: mire, los moabitas y los amonitas se han levantado en contra de nosotros. Y cuando él fue a ver cómo era el enfrentamiento, se dio cuenta de que el ejército de estas naciones era sumamente grande y poderoso. Josafat se estremeció, Josafat entró en terror, en pánico, pero él fue a la presencia de Dios y le pidió a Dios que lo ayudara, le pidió a Dios que le diera dirección. Y Dios empezó a mostrarle el camino. Le dijo cosas como esta, Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 15 al 17. Después de orar, después de ayunar, de decretar ayuno en la nación, Dios le habló y le dijo: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche, rey Josafat. Está hablando un profeta. Esto dice el Señor: no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Mira el de al lado, dígale: la batalla no es tuya, sino de Dios. Pero estas palabras vienen es a la vida de una persona que obedece a Dios, a una persona que en sus planes incluye los planes de Dios. Josafat era un hombre prominente, próspero, era un hombre que crecía, era un hombre victorioso, porque sus planes, los planes de Dios, eran parte de sus planes. ¿Qué le dijo el Señor? Mira el versículo 16. Mañana marchen contra ellos, contra los moabitas y los amonitas. Los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Cuando tú permites que sus planes se entreguen en tus planes, tú no tendrás que luchar. Le dijo el Señor: tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor está con ustedes. Tremenda confirmación de Dios. Y luego dice Segunda de Crónicas 20, 22 al 24. La manera como Josafat fue a enfrentar a sus enemigos. Él no fue a enfrentarlo de cualquier manera. Josafat se preparó para adorar al Señor. Entonces iban adorando. Dice: cuando comenzaron a cantar y a dar alabanzas, el Señor hizo que los ejércitos de Amón y de Moab y del monte Seir comenzaran a luchar entre ellos. Los ejércitos de Moab y de Amón se volvieron contra sus aliados del monte Seir y mataron a todos y cada uno de ellos. Después de destruir al ejército de Seir, empezaron a atacarse entre sí los moabitas y los amonitas. De modo que cuando el ejército de Judá llegó al puesto de observación en el desierto, no vieron más que cadáveres hasta donde alcanzaba la vista. Ni un solo enemigo había escapado con vida. Y luego dice la palabra que ellos pudieron llegar a donde estaban todos estos hombres tendidos y se dieron cuenta de que tenían ropa, tenían tesoros, y todo eso se lo llevaron ellos como botín. Duraron varios días recogiendo todo lo que el Señor les había dado. Pero todo esto que acabamos de ver se produce en la vida de una persona que ha convertido los planes de Dios en sus planes. Mira al de al lado, dile: convierte tus planes, integra en tus planes los planes de Dios. Los planes de Dios son los planes de bien. Los planes de Dios son los que tienen futuro. Los planes de Dios son los que dan esperanza. Dios nos regaló algo maravilloso y se llama el libre albedrío. Yo soy responsable de integrar a mis planes los planes de Dios. Pero ojo, así como tuvo grandes logros, hay un par de eventos en donde él no involucró en sus planes los planes de Dios. O sea, no todo fue color de rosa. Dios lo reafirmó, Dios lo llevó a ser un hombre victorioso, Dios le hizo un hombre próspero, Dios le dio gracia delante del pueblo, pero también se equivocó. Así que mira al del lado, dígale: Josafat se equivocó como tú y yo. En algún momento de su vida se olvidó de este principio, que en mis planes deben estar los planes de Dios.
Ahora, ¿cuáles fueron esas situaciones? ¿Cuáles fueron esos dos momentos de su vida que trajeron consecuencias no muy buenas a Josafat y a sus hijos? En primer lugar, la Biblia dice que emparentó con un hombre, con un rey llamado Acab. ¿Cómo empezó el pasaje que leímos inicialmente? Dice que Josafat se levantó y fortificó las ciudades para evitar la entrada de los israelitas. ¿Por qué Josafat no quería mezclarse con los israelitas? Porque los israelitas se habían desviado de Dios. Porque los israelitas eran idólatras. Él quería preservar el corazón puro de la nación. Por eso propuso un plan de instrucción. Pero más adelante lo vemos emparentando con Acab. De todos los reyes de Israel, Acab fue el más malo. Y sumado de que fue un rey malo, perverso, tenía una esposa que era más mala y más perversa. Su nombre era Jezabel. ¿Sabe cuál era la afición, el hobby de Jezabel? Matar a los profetas de Dios. Ese era parte de su hobby. Y esta era la mujer que estaba casada con Acab. Y con este matrimonio fue el que él decidió hacer un convenio. Él permitió que su hijo Joram se casara con una de las hijas de Acab y Jezabel. Y yo me hice una pregunta. ¿Qué lo llevó a permitir esa alianza? ¿Qué lo llevó él a abrir las ciudades fortificadas? Porque él había levantado muros para que los israelitas y sus costumbres idólatras paganas no entraran. ¿Qué fue lo que él permitió? ¿O por qué él abrió la puerta? ¿Por qué él permitió que su hijo se uniera en yugo desigual? Pablo dice frente a esto en 2 Corintios 6:14. No se unan en yugo desigual con los no creyentes. Porque ¿qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ahora, la respuesta para mí, desde mi perspectiva, analizando un poco la vida de Josafat, es que él tenía un deseo de ampliar su poder. En otras palabras, había una intención oculta. Detrás de permitir una relación que iba a fortalecer su reino, él abrió las puertas de sus ciudades para que entraran los israelitas. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias? ¿Qué pasa en nuestra vida cuando dejamos de seguir los planes de Dios para seguir nuestros propios planes? ¿Qué pasa cuando yo no cumplo ese principio de que en mis planes deben estar los planes de Dios? Sus planes deben ser mis planes. ¿Qué pasa? Mire lo que trajo a la vida de Josafat. Segunda de Crónicas, capítulo 18, versículo número 3 al 4. Dice lo siguiente. Ya se habían emparentado y Acab, rey de Israel, lo invitó y él fue a Israel y le preguntó a Josafat, rey de Judá: ¿irás conmigo a Ramot de Galat? Ramot de Galat era una ciudad que pertenecía a Israel y que había sido quitada por parte de los sirios. Entonces Acab tenía la intención de recuperar la ciudad. Eso implicaba guerra. Y entonces Josafat le respondió lo siguiente: yo soy como eres tú y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. ¿Qué le dijo? Hermano, tú y yo ahora somos uno, somos familia. Eso no era parte del plan de Dios. Ese no era parte de la voluntad de Dios. En sus planes ya no estaban los planes de Dios. Y en el versículo 4, Josafat dice lo siguiente, que es interesante. Además, fuera de decirle que él iba a ir a la guerra y que su ejército era parte también del ejército de Israel, Josafat le dijo al rey de Israel: pero por favor, consulta hoy la palabra del Señor. Entonces, no solamente se olvidó de los planes de Dios y que debía integrar esos planes a sus propios planes, sino que trató de que sus planes fueran los planes de Dios. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Empezamos algo, lo hacemos y después de que estamos en medio del camino, Señor, bendice mi plan. Señor, yo sé que esto viene de ti. ¿Le ha pasado alguna vez? Entonces somos como Josafat. Mira el de la, dígale, nos parecemos a Josafat. Y ya más adelante le voy a contar en qué me parecí yo a Josafat hace unos años. Igualito, la historia es lo mismo. Ahora, entonces, ¿cuál es la primera consecuencia que viene de perder el plan de Dios para seguir solamente mi plan? Porque la idea es que sus planes estén dentro de mis planes. ¿Qué pasa cuando yo dejo de seguir los planes de Dios para seguir mis propios planes? Y viene la primera consecuencia: conflicto. Un conflicto
entre lo que quiero y lo que debo. Él tenía un conflicto. ¿Qué es lo que quiero? Yo quiero apoyar a mi consuegro Acab. Yo quiero que a Jezabel le vaya bien. Eso es lo que yo quiero. Pero por dentro había una voz diciéndole, eso no es lo que debes. Entonces tú vas a entrar en un conflicto espiritual con el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios va a empezar a confrontarnos entre lo que quiero y lo que debo. Porque Dios quiere llevarnos a un buen término. Dios quiere llevarnos a un puerto seguro. Dios quiere que nuestros planes tengan futuro y esperanza. Pero cuando tú no incluyes los planes de Dios dentro de tus planes, lo primero que va a pasar es un conflicto espiritual. La Biblia dice claramente que no debemos unirnos en yugo desigual. Y Él pasó por alto este principio. Por eso Él vivió intranquilidad. Él no se sentía 100% seguro. Por eso dijo, vamos a consultarle a un profeta de Dios acerca de esto. Por favor, consulta la palabra del Señor. Busquemos a un hombre. Y Acab lo conocía muy bien. Y Acab sabía que él era un hombre que no se movía sin conocer la voluntad de Dios. Y Acab tenía preparado todo un ejército de profetas. 400 hombres estaban listos para profetizar lo que Acab quería oír, para confirmarle a Josafat que lo podía acompañar a la guerra. El enemigo es experto en hablar. O sea, no solamente vas a empezar a escuchar la voz del Espíritu Santo, intranquilizándote, afanándote, llenándote de ansiedad, de dudas, de preocupación. El diablo también te va a hablar. Y el diablo te va a empujar para que en tus planes no incluyas los planes de Dios. Porque el diablo quiere torcer las sendas de justicia. El diablo no quiere que a ti te vaya bien. ¿Qué dice la palabra? Amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Y el diablo te dice, desgraciado, no quiero que seas prosperado en nada. Así habla el diablo. Y nosotros empezamos a oír la voz y empezamos a luchar con eso. Esa es la primera consecuencia. Ahora vamos a otra consecuencia de no incluir los planes de Dios dentro de mis planes. Segunda de Crónicas 18 al 16. Entonces Josafat, ¿qué fue lo que pidió? Que haya un profeta que hable. Y empezaron los profetas de Acab a profetizar, sube que te los va a entregar, sube que tú los vas a destruir, sube que la victoria es de ustedes, suban. Pero Josafat, que tenía discernimiento espiritual, dijo, esa no es la voz de Dios. Esa no es la voz de Dios. Y al final después de que profetizaron estos profetas de Acab, él dijo, y no hay un profeta que hable la palabra del Señor acá. Y entonces Acab dijo, ay, sí, por allá hay un profeta llamado Micaías. Ese hombre siempre me profetiza lo malo. Ese siempre me profetiza lo que yo no quiero. Busquen a Micaías. Y fueron y lo buscaron. Y el hombre que lo encontró le dijo, Micaías, mire, allá hay 400 hombres que han estado profetizando y han dicho que la victoria va a ser de Israel. No contradiga al rey. Y él le dijo, yo voy a hablar lo que Dios me mande a hablar. Entonces se presenta el profeta delante de los dos reyes y lo primero que les dice es, sí, suban, que Dios los va a entregar, Dios se los va a dar. Y Acab se dio cuenta de que era una burla del profeta y le dijo, sí, dígame la verdad. Y el profeta le dijo lo siguiente, segunda de Crónicas 18, 16. Entonces Micaías respondió, he visto, ojo con lo que estaba viendo el profeta, he visto a todo Israel dispersado por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor dijo, estos no tienen Señor, vuélvanse cada uno a su casa en paz. ¿Qué era lo que estaba viendo el profeta? La derrota. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Josafat? Te quiero evitar un dolor, te quiero evitar una pérdida, te quiero evitar un desastre, te quiero evitar una vergüenza posterior. Ojo, incluye mis planes dentro de tus planes. Eso era lo que la voz del profeta le estaba hablando a Josafat, porque la voz la había pedido el rey Josafat. A Acab no le importaba, Acab iba a ir a la guerra sí o sí. Aquí el que estaba dudando era Josafat. ¿A quién le habló Dios ahí? A Acab no le habló, porque Dios sabía que Acab iba a hacer lo que él quería. Finalmente reinaba su propia voluntad, pero Dios le estaba hablando a su hijo. Y así pasa en nuestra vida. Dios empieza a hablarnos, pero en nuestra vida se levanta un espíritu de estupor. Viendo, no vemos, oyendo, no escuchamos. ¿Y qué es lo que viene? Dolor, pérdida,
desastre, vergüenza, daños irreparables. Eso fue lo que vino. Eso fue lo que vino a la vida de Josafat. Sigamos leyendo la historia para que usted vea lo que le pasó al rey Josafat, para que usted pueda ver que vino dolor, vino desastre, vino vergüenza y pérdidas irreparables para él. Segunda de Crónicas 18, 28 al 31 dice: entonces el rey de Israel subió con Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galat. El rey de Israel le dijo a Josafat: yo me disfrazaré y entraré en la batalla, pero tú vístete con tus vestiduras. O sea, tú sigues siendo rey. Entonces el rey de Israel se disfrazó y entraron en la batalla. Ahora bien, el rey de Siria había mandado a los jefes de los carros que tenía diciendo: no luchen contra chico ni grande, sino solo contra el rey de Israel. Y sucedió que cuando los jefes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ¿a quién vieron? Dígalo fuerte, ¿a quién vieron? Sí, porque Acabe estaba ¿qué? Camuflado entre la gente. Y así hace el diablo. En el momento cumbre de la situación te deja solo, se camufla. Y tú te vuelves en el objetivo militar. ¿A quién querían matar? A Josafat. Dice: este es el rey de Israel. Entonces se dirigieron hacia él para atacarlo. Pero Josafat gritó. Grítele, dígale al de lado: ¡ah! Gritos tan extraños. Y el Señor le ayudó. ¿Qué hizo Dios? Lo ayudó y los desvió de él. Y entonces experimentó dolor, experimentó vergüenza, experimentó desastre, experimentó pérdidas, pero también experimentó la misericordia de Dios. Lo que nos salva de nuestras malas decisiones o de las consecuencias de nuestras malas decisiones es la misericordia de Dios. Sus planes no estaban dentro de mis planes. Por eso experimenté dolor, por eso experimenté pérdida financiera, pérdida material. Ese negocio no era parte del plan de Dios. Ennoviarse con esa chica no era parte del plan de Dios. Hacer ese negocio con esa persona no era parte del plan de Dios. Hacer esa situación, cualquier sea la situación, que no sea parte del plan de Dios, va a traer dolor, desastre, vergüenza, pérdida. Sin embargo, Dios es tan grande en misericordia que nos salva. Pero Dios no quiere que tú y yo vivamos en el nivel de la misericordia. Dios quiere que vivamos en el nivel de la gracia. La gracia es aprender a recibir más de lo que merecemos. La Biblia dice en Lucas capítulo 2, versículo 52, que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Mira al de al lado y dile: Dios quiere que tú crezcas en gracia, no en misericordia. Porque sabes una cosa, que Dios te puede salvar una vez, que Dios te puede salvar 2 veces, que yo creo que Dios hasta te puede salvar 3 veces. Pero ya después de la 4ª, creo que Dios lo piensa bien. Y la misericordia de Dios tiene un límite. La misericordia de Dios tiene un límite. Dile al de lado: la misericordia de Dios tiene un límite. No juegues con la misericordia. Mejor crece ¿qué? En gracia. Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia. Dios quiere que yo crezca en gracia. ¿Y cómo puedo crecer en gracia? Cuando yo hago que sus planes estén en mis planes. Cuando yo obedezco. ¿Por qué Jesús crecía en sabiduría y en gracia? En gracia, porque Él hacía que los planes de Dios fueran parte de sus propios planes. Él siempre decía: yo no vine a hacer mi voluntad, yo estoy haciendo lo que mi Padre me mandó hacer. Por eso Él crecía en gracia. Entonces la pregunta para ti en esta noche es: ¿en qué nivel te quieres mover? Mira al de lado y dile: ¿en qué nivel te quieres mover? He visto mucha gente en la iglesia viviendo de la misericordia de Dios, porque no le preguntan a Dios y cambian de trabajo. Y uno dice: ¿y le preguntaste a Dios? No, es que todo estaba dado. Pues a mí me pasó. Vamos a ver otra consecuencia para contarle el testimonio de lo que me pasó. Yo fui como Josafat. Experimenté la misericordia de Dios. Segunda de Crónicas 19, 1, 2 dice: Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. ¿Cómo volvió? En paz. Pero
el profeta o vidente Jehú, hijo de Hanani, le salió al encuentro y dijo al rey Josafat: das ayuda al impío y ama a los que aborrecen al Señor, por eso la ira del Señor será contra ti. Y a veces nos preguntamos: ¿y por qué yo siento la mano de Dios, el peso de la disciplina de Dios? Porque usted no hizo que sus planes fueran parte de sus planes. Y la Biblia dice que Dios al que ama y recibe por hijo, lo disciplina. Entonces no se queje de la disciplina, porque tal vez lo que usted está viviendo hoy fue porque no incluyó en sus planes los planes de Dios. Vemos cientos de personas: por favor, ore por mí, estoy atravesando una situación financiera, estoy atravesando una situación familiar. Ay, usted no se imagina lo que estoy viviendo, usted no sabe la zozobra, usted no sabe la angustia. Pero ¿no será más bien que en tus planes no involucraste los planes de Dios? Es una consecuencia. Dios es misericordioso. Ahora le voy a contar qué fue lo que pasó hace 7 años. Una persona que conocí me dijo: hay una oportunidad para que ustedes como iglesia hagan un evento con Daniel Calvetti. ¿Conoce a Daniel Calvetti? Es un salmista de Puerto Rico espectacular, un corazón maravilloso. Y cuando nos dijeron así, al estar empezando la iglesia, nosotros pensamos: ojo la intención. Hay una intención de dientes hacia afuera, es: vamos a evangelizar. Vamos a hacer que Montería tenga eventos significativos, que tengan la oportunidad de conocer a alguien maravilloso. Pero de dientes para adentro, en realidad la intención era otra. La intención era: así vamos a posicionar la iglesia, así vamos a hacer que se conozca. Esos son los planes del hombre. En sus planes no estaba eso. Y entonces esa persona nos hizo el contacto y nos mandaron como una propuesta de todo lo que había que tener para que él pudiera venir a la ciudad. Y en realidad nosotros nos pusimos a orar para buscar la voluntad de Dios. Mi intención era una, pero yo fui con mi esposa y los dos empezamos a orar para preguntarle a Dios si era su voluntad. Y le dijimos: Señor, si no es tu voluntad, pon algún obstáculo, pon alguna cosa. Y cuando llegó la propuesta de todo lo que había que tener en sonido, en equipos, eso era una cosa imposible de hacer. Cuando yo vi la propuesta y todos los costos que implicaba, yo dije: no lo vamos a hacer. Y entendimos que la voluntad de Dios, ¿cuál era? No hacer ese evento en ese tiempo. Ojo, pasaron 15 días. A los 15 días me llama la persona y me dice: no, mire, hay una oportunidad. Ellos decidieron bajar la solicitud técnica. ¿Qué debía hacer una persona que quiere hacer que los planes de Dios estén dentro de sus planes? ¿Qué es lo que debe hacer una persona? Volver a orar. Pero yo me desentendí porque tenía una intención oculta. Mira el de al lado y dígale: intención oculta. Yo sí quería que la gente disfrutara de eso, pero a la vez quería que la iglesia se beneficiara de eso. Que mucha gente conociera de manantial de Dios en el plan del hombre. ¿Y qué pasó? No le preguntamos a Dios, sino que cuando vimos que todo se rebajó, yo hice como Josafat: preguntémosle al Señor, pero ya yo había dicho sí. Fue para 1 octubre de 2010. Fue el tiempo más arduo y más difícil que hemos podido vivir como iglesia. Tocó enfocar todos los esfuerzos, los pocos recursos. No era una iglesia como lo es hoy, era una iglesia que estaba naciendo. Pero a pesar de que estaba naciendo, toda la gente que trabajaba con nosotros, que servía con nosotros, tuvo que enfocarse en ese evento. Punto de equilibrio del evento: se tenían que vender 750 boletas. Domingo por la mañana, el evento era un domingo en la noche, el lunes festivo, se habían vendido 150 boletas. ¿Qué pasó? Si es un evento para la ciudad, si queremos bendecir a la gente, si es alguien que puede traer una bendición a nuestra vida, sus planes no encajaban en mis planes. No había involucrado, no había tenido en cuenta los planes de Dios en nuestros planes. ¿Qué experimenté yo ese día? Domingo 7 de la mañana, me humillé y le dije: Señor, sé que metí la pata, sé que no, hice las cosas al revés y yo te pido perdón hoy. Pero tu palabra dice que si yo me humillo, que si me postro delante de ti y te pido perdón y me arrepiento, es decir, no lo vuelvo a hacer más, entonces tú escucharás desde el cielo, perdonarás mi pecado y sanarás mi tierra. Ese día Dios
extendió su misericordia y me salvó. ¿Cuántas boletas vendimos? 750. Pero el propósito, que era que quedara algo, no quedó. Mira el del lado, dígale: no vivas de la misericordia, vive de la gracia. ¿Por qué? Porque en mis planes no tuve en cuenta los planes de Dios. Vivimos sufrimiento, padecimiento, dolor. El enemigo quería dejarnos, ¿qué? Avergonzados. Así quería dejar el enemigo a Josafat, y así quiere dejar el enemigo muchas veces en nuestra vida. Para evitar eso, ¿qué debemos hacer? Que sus planes estén en mis planes. Ahora, yo aprendí la lección, y de ahí nunca más he vuelto a hacer algo que no esté en la voluntad de Dios. Si se puede, magnífico. Si no se puede, si Dios cierra la puerta, no voy a insistir, pero jamás me voy a salir de la capacidad o de la influencia que Dios me ha dado. No haga cosas que Dios no le manda hacer. Josafat no terminó de aprender la lección ahí. Hay otro evento, Segunda de Crónicas 20, 35 al 37. Pasadas todas estas cosas, las experiencias positivas y esta experiencia fuerte con Acab, el rey de Judá se asoció con Ocosías, rey de Israel. ¿Quién era Ocosías? El hijo de Acab. A Acab lo matan en esa batalla. En la batalla en donde Josafat se salvó por un pelito, a Acab lo mataron. Y entonces el hijo de Acab se levanta como el nuevo rey de Israel, y Josafat vuelve y hace ¿qué? Alianza. Se volvió a unir en yugo desigual. Y mire lo que dice la Biblia: Ocosías era dado a la impiedad, o sea, Ocosías era malo. Y mire lo que dice la Biblia, versículo 36. Josafat lo hizo. ¿Quién fue el que decidió hacer la sociedad? Josafat. Eso no es parte del plan de Dios. La Biblia dice claramente que no te unas en yugo desigual. Pero Josafat pasó por alto la palabra de Dios y él se hizo socio para hacer barcos que fueran a Tarsis, y construyeron barcos en Esión-Geber. Ahora, ¿cuál era el propósito de hacer barcos? Querían ir a una región a conseguir oro. Deseo de riqueza. Ojo, deseo de los ojos, deseo de la carne, la vanagloria. Son los impulsos que el enemigo pone en nuestra vida para que no incluyamos la voluntad de Dios, los planes de Dios en nuestros planes. Ahora, versículo 37. Entonces otro profeta llamado Eliezer, hijo de Dodoba, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: porque te has asociado con Ocosías, el Señor destruirá tus obras. Y hay gente que se pregunta: pero ¿por qué no prospera esto? ¿Y por qué no avanzó el negocio? ¿Pero por qué no se dio esta relación? ¿Pero por qué terminé así de estrellado? ¿Por qué terminé viendo estrellitas? Y los barcos se destrozaron y no pudieron ir a Tarsis. Nuestros planes nunca prosperarán si no seguimos los planes de Dios. Él dice: encomienda a mí tus caminos, confía en mí y yo haré. Pero Josafat se olvidó de Dios, por eso sus planes se destruyeron. Yo quiero que tú reflexiones hoy y te preguntes: ¿qué planes no te han prosperado? ¿No será que en esos planes tú no involucraste los planes de Dios dentro de lo que tú querías? Ahora, yo me hice esta pregunta ya para terminar: ¿por qué Dios no está en todos nuestros planes? Número uno, porque hay áreas de nuestra vida que no hemos entregado a Dios y creemos que podemos hacer las cosas sin Dios. Yo soy muy bueno haciendo negocios, yo no tengo que preguntarle a Dios, yo tengo un ojo, pero mejor dicho, un ojo para los negocios. A mí búsquenme para los negocios. Y usted toma decisiones y después dice: pero ¿por qué se destruyó? Porque usted se creyó más sabio que Dios. Y la segunda razón por la cual a veces Dios no nos acompaña en todos nuestros planes es por las intenciones ocultas de nuestro corazón. ¿Por qué se alió con Acab? Porque quería poder, porque quería afianzar el reino, porque quería expandirse en gloria, en poder. Porque quiso ir a buscar oro a Ofir, porque él quería riqueza. Y uno mete a Dios en la historia. No, esto es para la gloria de Dios. Yo esto lo voy a hacer para exaltar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero como Dios no traga entero y Dios no mira la apariencia, sino Dios mira el corazón, y a Dios nadie lo puede engañar y de Dios nadie se puede burlar, terminamos estrellados, terminamos avergonzados o terminamos salvados ahí, como dicen por ahí, dejando el pelo en el alambre. ¿Cómo pasó? Dejé el pelo en el alambre. Eso llegué, pero
Llegué raspado, golpeado, maltratado. Primera de Reyes 22, 28 al 48 y 49. Primera de Reyes 22, 48 y 49. Es el mismo pasaje. Josafat hizo barcos como los de Tarsis para ir a Ofir por oro, pero no fueron porque los barcos se destrozaron en Esión-Geber. ¿Quién hizo esa primera alianza? Josafat. Entonces Ocosías, hijo de Acab, le dijo a Josafat, ahora se invirtieron los papeles. Ocosías le dijo a Josafat, que vayan mis servidores con tus servidores en los barcos. Pero mire la historia cómo termina. Pero Josafat no quiso. Mira al de al lado y dígale, Josafat no quiso. Josafat aprendió la lección y dijo, en mis planes ahora solo caben los planes de Dios. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo logró ese cambio? Simplemente entendió algo que te quiero compartir en esta noche. No importa el tamaño de tu decisión, no importa el tamaño de tu plan, siempre involucra a Dios. Siempre. No, que quiero ir de vacaciones, involucra a Dios en ese plan. Pero ¿qué tiene de malo unas vacaciones? Involucra a Dios. Es que voy a hacer un negocio y es con mi compadre de toda la vida. Mi compadre ha sido un hombre serio. Mi compadre es un hombre que no le roba a nadie. Involucra en tus planes a Dios. Pero es que esa chica es espectacular. Esa chica, usted la viera cómo sirve. Esa chica, no, tremendo. Esa es la chica. Involucra en tus planes a Dios. Es que voy a cambiar de trabajo. Es que, mire, usted no sabe, en el otro trabajo me van a pagar más. A mí me hicieron esa oferta. Y yo tuve que pedirle a Dios que se involucrara en mis planes. Y Dios me dijo, quédate aquí. Y era porque Dios había pensado en un plan para mí. Si yo me voy de esta ciudad, no estaría dirigiendo una iglesia. No importa el tamaño de tus planes, involucra a Dios. El Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Es la historia o es el clamor de un salmista que le dice, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Y usted y yo deberíamos hacer eso siempre. No, que yo quiero poner a mis hijos en este colegio. Pregúntele a Dios. Que sus planes hagan parte de sus planes. Cosas de ese tipo. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo involucrar a Dios en mi vida? Mira, medita en lo que has aprendido de la palabra de Dios siempre. Vas a hacer un plan, medita. ¿Qué dice la Biblia de eso? Voy a hacer esa sociedad con mi compadre. ¿Tu compadre es cristiano? Aún yo le diría, haga usted el negocio solo. Porque uno a veces se asocia con gente de la iglesia, lo que termina es dañando la amistad, yéndose de la iglesia. Piense, ¿será el plan de Dios? Involucre a Dios, medite, ¿qué dice la Biblia frente a esto? ¿Será usted el Sansón que se une con la Dalila? ¿Qué dice la Biblia frente a eso? Dios le dijo a Josué, medita en la ley del Señor y te va a ir bien y prosperarás en todo lo que hagas. Medite antes de tomar una decisión, antes de hacer un plan y de comprometerse a algo. ¿Qué dice la Biblia de esto? Si usted no sabe lo que dice la Biblia, pida consejo a personas que saben la palabra de Dios. Pida una cita con su consejero y dígale, mira, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer este viaje, yo quiero comprar esta casa, ¿tú qué opinas? Yo quiero ennoviarme. A mí me encanta, los ovejos que yo tengo que están en esa etapa me dicen, ¿usted qué piensa? ¿Usted cómo lo ve? Esa es la gente que va a prosperar. ¿Por qué? Porque quieren oír la voz de Dios para incluir esa voz dentro de sus propios planes. ¿Cómo puedes hacer para que la voz de Dios sea evidente en tu vida? Ora y ayuna y pídale a Dios que le hable y Dios le va a hablar. La idea de todo esto es que aprendamos de los errores para no volverlos a cometer. Proverbios 3, 5 al 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Yo quiero que usted mire a la persona de al lado y dígale, no te fíes en tu inteligencia. Podrás tener el coeficiente intelectual más alto y podrás haber sacado las mejores pruebas del estado y podrás ser el mejor promedio en la universidad, pero no te fíes de tu inteligencia, porque nuestros pensamientos son más pequeños que los pensamientos de Dios. Más bien, dice Salomón, reconoce a Dios en todos tus caminos.
y Él enderezará tus sendas. ¿Cuántos quieren caminar por sendas derechas? ¿Cuántos quieren que sus planes estén dentro de sus planes? Los planes de Dios siempre te llevarán a un buen puerto. Yo quisiera pedirte que te pongas de pie y vamos a pedirle perdón a Dios, porque muchas veces tomamos decisiones en donde Él no está, en donde hemos hecho de nuestros planes lo importante y le pedimos a Dios: Señor, camina al lado mío, camina en mis planes. Pero Dios dice que Él no puede ir por un camino de muerte, porque hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es la muerte. Y si usted, como yo, algún momento en su vida ha tomado malas decisiones porque no involucró los planes de Dios dentro de sus planes, yo le animo a que levante su mano y vamos a decirle al Señor: yo te pido perdón hoy, Señor, porque a veces ni me di cuenta, sino fui impulsivo, no me senté a meditar, no me tomé el tiempo para ver qué dice tu palabra. Señor, fui orgulloso, arrogante y no fui capaz de buscar a los consejeros para oír tu voz a través de ellos. O tal vez escuché a los consejeros como Roboam, pero los desprecié, los menosprecié. O me pasó como Josafat, que después de que me comprometí, dije: Señor, ahora acompáñame tú, háblame tú. Pero me hice loco cuando oí tu palabra. Y hoy te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por tratar de torcer tu brazo. ¿Cuántas veces has tenido que dejarte ganar la pelea para dejarnos seguir por nuestro camino y terminamos en vergüenza, en derrota, con los planes destruidos? Ese no es el camino. Te pedimos perdón porque nos acostumbramos a vivir simplemente de la misericordia. Y tú nos salvas, y tú nos lanzas el salvavidas, y llegamos en paz nuevamente. Señor, queremos aprender de los errores. Te pedimos en esta noche, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a interiorizar esta palabra. Y te pedimos hoy que nos enseñes, Espíritu de Dios, a confiar en la voluntad de Dios de todo corazón. Porque yo reconozco que confiar en ti es duro, cuesta, porque implica fe. Porque a veces es más fácil seguir el camino de los ojos, el camino natural. Y a veces es muy difícil seguir el camino que no se ve. Pero enséñame hoy a confiar. Espíritu de Dios, enséñame. Renuncio a confiar en mi propia inteligencia. Renuncio a creerme sabio. En el nombre de Jesús. Y más bien, si usted tiene que tomar alguna decisión, si usted está por hacer algún plan, reconozca a Dios en todos sus caminos. Yo le animo hoy a que haga el ejercicio y dígale: Señor, aquí está este camino. No lo quiero hacer en mi fuerza, no lo quiero hacer en mi sabiduría. Muéstrame tú si esa es la puerta. Y yo no sé si usted esté dispuesto, pero dígale: si no es tu puerta, si no es tu camino, cierra la puerta en el nombre de Jesús. No voy a insistir, no voy a tocar ahí. Voy a entender que ese no es la senda para mí. Aún, y usted le va a pedir hoy: Señor, aún si usted está metido en un lío, usted está en medio de un problema porque usted no involucró los planes de Dios dentro de sus planes, hoy su misericordia está en este lugar. El miércoles aprendí algo que me pareció impresionante. El paralítico que estaba en el estanque de Betesda necesitaba de alguien, pero lo más valioso es saber lo que significa Betesda. Es casa de misericordia, y esta es casa de misericordia. Así que si estás en medio de un problema, levanta tu mano. Tomaste una mala decisión y están con el agua hasta el cuello. Dile: Señor, yo te pido perdón por no involucrarte en mis planes. Por eso hoy te pido. Mire que Josafat gritó, habló y le dijo: Dios, sálvame. Dile tú lo mismo hoy: Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Señor, endereza esa senda en el nombre de Jesús. Y estoy seguro de que conforme a como lo has pedido, con tu fe, Dios te va a responder. Dios te va a llevar en paz.
pero aprende la lección y dile: Señor, yo nunca más, de ahora en adelante, quiero tomar una decisión, ni grande ni pequeña, en la que no estés tú. Yo quiero hacer siempre que mis planes encajen en tus planes, y no que en mis planes tú te ajustes a ellos. Yo quiero que mis planes sigan tus planes.